Secretaría General de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ballet de Sangre, la caída de Francia, que se lleva a cabo en esta Biblioteca General del Honorable Congreso de la Unión. Tenemos el honor de contar con la presencia en este presidium del diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, miembro del Comité de Decanos y del Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado. La maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Bienvenida. El maestro Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Bienvenido. El maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Bienvenido. El señor David Ruiz López Brizuelos, director del Centro Cultural de España en México. Bienvenido. Y el señor Juan Luis Bonilla Rius, presidente del Ateneo Español de México, director de la librería Bonilla de Libros Antiguos y dueño de la editorial Bonilla. Sea bienvenido. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dirigir el mensaje de bienvenida, me permitiré ceder el uso de la palabra a la maestra Graciela Báez Ricardes. Si es tan amable, secretaria general. Gracias. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos sean a la Biblioteca General de la Cámara de Diputados, que se encuentra en este edificio que fíjense que recientemente renovamos y quedó así de bonito. Así que me da muchísimo gusto tener ahorita la oportunidad también de agradecerle al diputado Leonel Godoy que nos acompañe en esta presentación, por supuesto a Luis Genaro la invitación para presentar este libro. Muchas gracias a Ismael del Espacio Cultural San Lázaro, a David Ruiz del Centro Cultural de España en México y a Juan Luis Bonilla del Ateneo Español de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y brevemente les diría que este libro fue editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, ¿no? El Consejo Editorial es un órgano de la Cámara que está integrado por todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados. Diputados y diputadas deciden qué libros se van a imprimir en los talleres gráficos de la Cámara, ¿no? Y estos libros, por lo general, se trata de reimpresiones de obras clásicas o de autores reconocidos, como es este caso, ¿no? Que entiendo que es una reimpresión, o son obras también de autores pues reconocidos en diversas materias, ¿no? Entonces, este trabajo del Consejo Editorial que viene haciendo ahora, en los últimos 2 años, en esta legislatura en particular, es que se ha promovido que los libros salgan de San Lázaro y estén presentes en las ferias internacionales del libro, como es el caso de la Feria Internacional del Libro de Minería, ¿no? Que pues estamos aquí al lado. Y aprovecho para hacer un anuncio. Mañana vamos a presentar un libro sobre la historia del Congreso a las 6 de la tarde, un mal día, una mala hora, tengo una competencia muy difícil, pero bueno, es la hora que se me asignó. Decirles que este libro, y no quiero pues resumirlo todo porque el chiste y lo importante es que lo lean, porque la verdad es que es una lectura súper interesante, es una lectura muy emotiva, muy apasionante, ¿no? De la que seguramente pues Luis Genaro, su mamá, su hija, que aquí se encuentran presentes, se deben de sentir muy orgullosos, porque Luis E. Rodríguez fue una figura central en el proceso de consolidación del Estado mexicano, ¿no? Fue un personaje muy cercano a Lázaro Cárdenas, que fue precisamente quien lo hizo embajador de México en Francia, donde tuvo oportunidad de pues representar a nuestro país, pero no solamente a nuestro país, sino los ideales de la política exterior de Lázaro Cárdenas, los ideales además de la política exterior de México, porque es ahí precisamente cuando este sentido de humanismo y esta empatía que tenemos los mexicanos por quien está sufriendo,
¿no?, se hizo presente al pues ser una figura clave en el rescate, en la bueno, envío de Francia a México de los refugiados españoles. Entonces, en ese sentido, a mí me conmueve, este es un libro que me conmueve y que me inspira. Me parece que es una historia, si bien desde luego pues, situada en una coyuntura muy difícil como lo fue la Segunda Guerra Mundial, aún así es una historia de esperanza y es una historia que nos inspira y que nos da esperanza, sobre todo en el espíritu humano y en concreto en el espíritu humano del mexicano. Entonces, pues, enhorabuena por este libro, por esta presentación, y que espero que todos disfrutemos este día y sobre todo su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretaria General. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Luis Genaro Vázquez Rodríguez. Si es tan amable, director general. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradeciendo el apoyo de la Cámara de Diputados, del Consejo Editorial, la Secretaría General, encabezada por Graciela Báez. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Leonel Godoy, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena y que como exgobernador de Michoacán conoce muy bien la historia de los niños de Morelia. Y también agradecemos muchísimo la representación de la Embajada de España en México. El embajador estuvo ayer presente en la Cámara de Diputados y aquí está representando al embajador don David Ruiz López Presillas, director de la Casa de la Cultura de la Embajada de España en México, que por cierto tiene un inmueble muy bonito aquí en el Centro Histórico. Juan Luis Bonilla, que es el presidente del Ateneo Español de México, agradecemos mucho su presencia, ya que este año se cumplen 75 años del Ateneo Español, fundado por republicanos españoles exiliados en México, y 85 años del exilio español. Quiero comentarles, porque me habían preguntado mucho, ¿por qué la portada? La portada es una caricatura de un artista asturiano republicano español, Germán Horacio. Esta caricatura él la dibujó a bordo del Sinaya. Esta caricatura es la representación de la madre patria bañada en sangre por la guerra civil. Y al bajar en Veracruz, él le dedica este cartel a Luis y Rodríguez y por eso se escogió esta imagen para la obra Ballet de Sangre, que Ballet de Sangre narra a manera de bitácora, de diario, anotaciones del embajador Luis y Rodríguez, quien fue gobernador, senador por Guanajuato, eminente político cardenista y diplomático cardenista, cuya misión fue convencer al mariscal Pétain para que se liberaran a cientos de miles de republicanos españoles prisioneros en los campos de concentración en Francia, para que fueran acogidos por el gobierno mexicano y pudieran ser trasladados a México para encontrar una nueva vida en el asilo, y así fue como con la gestión diplomática de Luis y Rodríguez, que viene descrita en algunas páginas de este libro, esa famosa entrevista con el mariscal Pétain en Vichy, que es donde se trasladó la capital durante la ocupación del ejército nazi a raíz de su invasión y de la entrada en París. Es que se mueve todo el personal diplomático al interior de Francia y así es como termina la Embajada de México en el Hotel du Midi, donde tiene los últimos días el presidente de la República Española, Manuel Azaña. Y hablando de hazañas, hay otro personaje ahí que es también un poco olvidado y que vale la pena rescatar, que es el capitán Haro Oliva, agregado militar de la Embajada de México en España, quien frustró con mucha gallardía, empuñando su arma reglamentaria, una escuadra 45, y su espada, porque era campeón de esgrima, fue atleta olímpico, estuvo en las Olimpiadas de Berlín en 1936, él fue el que impidió
que el coronel Ramón Urraca asesinara a Azaña y lo ejecutara. Entonces mandaron a estos sicarios franquistas y entre el embajador Luis y Rodríguez y el capitán Aro Oliva, que eran dos mexicanos enormes que medían casi 2 metros de altura, frustraron este atentado y así fue como salvaron la vida del presidente Azaña. En fin, tiene unas notas interesantísimas, por ejemplo, sobre la última reunión del gabinete de la Tercera República Francesa, cuando el mariscal Pétain pues es informado por el general Weygand y por el general de Gaulle, que ya no había nada que hacer, que Francia estaba siendo derrotada y que más valía declarar a París ciudad abierta y rendir la capitulación al ejército nazi, trasladar el gobierno a otra ciudad para salvar a la patria. Y pues desde luego también tiene otras notas sobre las reuniones diplomáticas de esa época, por ejemplo, la reunión en secreto que tuvo Luis y Rodríguez con el embajador Walker del Reino Unido para restaurar las relaciones entre México e Inglaterra que habían quedado rotas a raíz de la expropiación petrolera, otras reuniones secretas con el embajador de Chiang Kai-shek, que estaba en París buscando el apoyo de los aliados para que pudieran reconocer la independencia de Taiwán. En fin, es una lectura para los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial, obligada, pero además pues es la epopeya de la diplomacia cardenista humanista y que tiene ahora gran vigencia, ahora que estamos en un mundo en el preludio de la Tercera Guerra Mundial y con crisis humanitarias, el conflicto ruso-ucraniano, lo que yo llamo ahora el holocausto palestino, que es la gran tragedia y la gran paradoja histórica. Las víctimas del holocausto en la Segunda Guerra Mundial hoy son los verdugos y los victimarios del holocausto palestino y están creando una crisis humanitaria sin precedentes y que pone a prueba la diplomacia humanitaria, sobre todo a las naciones latinoamericanas, y que ojalá se ofrezca una mano amiga a todos esos palestinos que están sufriendo, sobre todo los cristianos, que ni los musulmanes ni los israelíes los quieren. Entonces, es de gran vigencia esta obra. Pues agradeciendo la presencia de todos, también Ismael Carballo, el director general del Espacio Cultural San Lázaro, pues también esto será una extensión más de la Cámara de Diputados en el Centro Histórico, que se pretende tener más vida cultural, y les agradezco mucho el interés por venir a rescatar parte de la memoria histórica de las relaciones entre México y España y de la epopeya humanitaria que fue el exilio republicano español en México, y también darle la bienvenida y agradecer aquí la presencia de nietos, nietas, bisnietas de Luis y Rodríguez, integrantes de la familia Rodríguez que nos acompañan aquí el día de hoy. Mi familia, muchas gracias por estar aquí presentes. Y les agradezco mucho y vamos a dar pie a los comentarios de los comentaristas. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, maestro Vázquez Rodríguez. El director del Centro Cultural de España en México, David Ruiz Brizuelos, es licenciado en Pedagogía y conforme a su especialidad cuenta con 15 años de experiencia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha sido director del Centro Cultural de España en Lima, Perú, del Centro Cultural de España en Guatemala y del Centro Cultural de España en Nicaragua. Para dirigir un breve mensaje, lo dejamos en el uso de la palabra, por favor, licenciada. Tardes a todos, a todas. Honrado de estar en esta mesa compartiendo con todos ustedes en este espacio amigo, cercano, hermano. Estamos a muy poquitos metros en esta gloriosa ciudad donde hay múltiples centros culturales que avivan y dinamizan esta ciudad. Y en representación de nuestro embajador, que no ha podido venir por motivos de agenda, estábamos comentando antes con
con el licenciado Vázquez la tremenda agenda que tenemos todos en esta ciudad, disculpándose por ello, por no estar aquí. Y en representación suya simplemente quería agradecer a los organizadores de este evento, al autor de la obra, a todo lo que significa este texto, a todo lo que significa nuestra memoria histórica vinculado con nuestra historia común, nuestro patrimonio común. Antes mencionaba la trayectoria que yo tengo en América Latina, países fantásticos como Perú, Nicaragua, Guatemala, pero desde luego ninguno de ellos con esta viveza de hermanamiento entre la cultura mexicana y la cultura española. Felicitar también por abrir este espacio magnífico a estas presentaciones de libros. Muchísimas gracias por ello, porque entre todos dinamizamos este centro histórico tan visitado y tan querido por todos, y también al Ateneo Español que está celebrando una serie de actividades fantásticas vinculadas con el 85 aniversario del exilio y el 75 aniversario de la institución. Así que, sin más, muchísimas gracias y seguimos. Muchas gracias, director. Escucharemos ahora los comentarios por parte del maestro Ismael Carballo Robledo. Si es tan amable, director general. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar en esta mesa, diputado Godoy, un placer, secretaria general, querido Luis Genaro, queridos amigos todos, Jani. Pues es muy significativa en realidad, ciertamente, no lo digo por forzar las cosas, pero es muy significativa la circunstancia que nos tiene aquí reunidos, 75 años del Ateneo Español. Yo particularmente pues tengo aunque esté mal o un poco mal hablar de uno mismo, pero bueno, permítanme contarles que yo tengo una relación muy entrañable, cariñosa con el Ateneo de Madrid. Yo tuve la fortuna de estudiar un periodo en España, y cuando conocí el Ateneo, yo digo que ahí me hice viejo en el buen sentido, ¿verdad? Me hice una persona antigua, digámoslo así. Y ese es un lugar que me cambió para siempre, ciertamente. No recuerdo, no olvido nunca el hecho de que cuando entras a la sala de la Cacharrería hay dos bustos, el de Alfonso Reyes y el de Eugenio María de Hostos, que fue el José Martí puertorriqueño. Y luego leyendo las memorias de Manuel Azaña, recuerdo el primer párrafo de las memorias de Manuel Azaña es: me reuní con Martín Luis Guzmán en el Ateneo de Madrid. Es lo que empieza contando Manuel Azaña, que por cierto decía que Martín Luis Guzmán estaba obsesionado con la política. Era un poco chistoso, ¿no?, que el presidente de la República veía a Martín Luis Guzmán como un intenso de la política, ¿no? Es una cosa curiosa, interesante. Entonces, esta relación ateneísta me parece extraordinaria. Los que hemos tenido la fortuna de poder tener esa experiencia, de conocer el Ateneo de Madrid allá, etcétera. Aquí también conocí en su momento el Ateneo de Isabel la Católica, en donde estaba, por cierto, la librería de mi querido y extrañado amigo don Enrique Fuentes, la vieja librería Madero. Esta es una relación muy adecuada para poder comprender las relaciones entre España y América en general, y desde luego que México en particular. Esto sabemos todos, que a lo largo de las generaciones ha adquirido distintas coloraciones polémicas, ¿no? Muchas generaciones, la generación de mi padre, de mi abuelo, por ejemplo, como mexicanos, fueron educados en el repudio, digámoslo así, a la conquista, etcétera. Saben de lo que estoy hablando. Entonces, esta es una polémica abierta. Y entonces, pero el hecho es que si tú vas comprendiendo la historia de España, te das cuenta que en realidad la historia de México y la historia de América no se entiende sin la historia de España. Particularmente a mí, la experiencia del ateneísta fue la que me permitió ver todo esto con cariño, digámoslo así. La obra que estamos ahora comentando, la obra de Luis C. Rodríguez, pues nos permite entender el papel de uno de esos eslabones heroicos, vamos a decirlo así, que permitió que esta conexión se plasmara de la forma en la que lo hizo en el siglo XX. Esas relaciones entre España y América, desde luego, recorren los siglos, como es evidente para todos, pero en el siglo XX, particularmente el régimen cardenista y figuras como Luis C. Rodríguez y otros, fueron fundamentales para articular esa no sé qué número de oleada de españoles que venían a México. Por cierto, yo siempre recuerdo este extraordinario cuento es muy bonito, el cuento de Max South,
La verdadera muerte de Francisco Franco, no sé si la han leído, es buenísima. Max Aub, otro exiliado español, un hombre fabuloso como escritor. Y en la verdadera muerte de Francisco Franco, cuenta la historia de un mesero de Sonora que se viene a la Ciudad de México a trabajar a un restaurante X. Imaginemos que están, pues yo qué sé, en los 30 o en los 40. Y entonces él cuenta que en ese café en una de las salones estaban todos los refugiados españoles y no los soportaba por la manera en la que gritaban, ¿no? Gritaban todo el tiempo los españoles y además lo tenían hartos porque no hablaban más que de política. Y entonces estaba bastante ya cansado el mesero. Dice, estos españoles a mí me tienen harto, no hablan más que de política. Y entonces escuchaba, cuando muera Franco, cuando muera Franco, cuando muera Franco, cuando muera Franco. Dice, ok, entonces si muere Franco, estos se regresan a España, ¿verdad? Y entonces va él y se va a España y mata a Franco, ¿no? Es el cuento de Max Aub, ¿no? Y entonces va y se va a Madrid y mata a Franco. Dice, ya con esto los refugiados de izquierda pues ya se van a regresar a su país, porque yo es lo que yo escuchaba, ¿verdad? Y entonces ya lo mata, dice, bueno, voy a aprovechar el tiempo, el viaje, y me voy a dar un tour por Europa. Entonces se va un tour por Europa, pasa 1, 2, 3 meses, y de pronto le llegan las noticias en Europa de que se instala la República Socialista en España, ¿verdad? Claro, pierde la derecha, la izquierda se regresa para allá, efectivamente, e instauran la Unión de Repúblicas Socialistas de España, ¿verdad? Claro, los comunistas, etc. Dice, ya está hecho, ya se vinieron para acá, para España. Y entonces ya concluye su viaje y se regresa a México. 4 o 5 meses después, se regresa a México y va al café donde trabajaba, ya listo a volver al trabajo. Y entonces llega y empieza a preguntar, oye, ¿qué ha pasado? No, nada, pues aquí todo sigue igual, etc. Muy bien. Oye, ¿y los españoles? Ahí siguen. ¿Cómo que ahí siguen? Sí, pues yo no sé, pero ahí siguen. Y entonces se acerca y los españoles eran los de la derecha que una vez perdieron, se van a México, ¿verdad? Y entonces ahora era Falange, Hons, toda la derecha española, ¿verdad? Que los quitaron cuando se instala la República, se vienen para acá. Claro, es estupendo, aquí yo lo resumí, pero el cuento es espléndido, Max Aub era un genio, pero lo bonito de esto es que, claro, ¿a dónde se van a ir si no es a México? O si no es a América, ¿me explico? De suerte tal que lo que ocurre entre los que hablamos español, esto es muy importante que lo entendamos, los que hablamos español compartimos una serie de acontecimientos de envergadura universal que es necesario reconocer y reconocernos en ello. Y por eso la historia del exilio es muy bella, porque así como está este juego de izquierda y derecha, para entendernos, porque esta es una discusión muy amplia, esto de izquierda y derecha hay que discutirla con rigor, pero bueno, para entendernos, así ocurrió en distintos ámbitos de la vida cultural, académica, social, de toda América. Pienso, por ejemplo, en el papel que tuvo José Gaos, el asturiano José Gaos, a México. La historia de la enseñanza de la filosofía en México no se entiende sin José Gaos. Está Antonio Caso y José Vasconcelos por ahí, y luego llega Gaos, y Gaos organiza todo. Y lo mismo ocurre con Juan David García Vaca en Venezuela, que es Gaos es a México lo que García Vaca es a Venezuela. De la misma manera en que Manuel Pedroso, en la Facultad de Derecho, es a México lo que Manuel García Pelayo es a Venezuela, que es el que crea, por cierto, en Caracas, el Centro de Estudios Políticos, que es la copia del Instituto de Estudios Políticos que se funda en España, fundado por Javier Conde, por decreto de Franco. El Instituto de Estudios Políticos, que es el antecedente del actual Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Yo, por cierto, si me preguntaran, yo cuando en mis ratos libres me pongo a revisar los artículos que producía el Instituto de Estudios Políticos. Si tú te quitas las gafas ideológicas, te das cuenta del nivel que tenían, ¿eh? Esos señores estaban discutiendo en serio con Hegel, etcétera, con los grandes de la teoría del derecho. Bien, entonces, al adentrar en este texto tan emotivo, forma parte por lo demás de una figura extraordinaria que es Luis I. Rodríguez, porque él forma parte de ese proceso fundamental dentro de lo que yo caracterizo como la historia de las izquierdas. En México yo identifico 4 izquierdas: la izquierda de la Revolución Liberal, que va de Morelos a Juárez; la izquierda de la Revolución Nacionalista o Nacional Popular, si quieren verlo así, que es la Revolución Mexicana propiamente tal y que se cristaliza con Lázaro Cárdenas; la izquierda de la Revolución Socialista, que va de
1919, que es cuando se funda el Partido Comunista Mexicano, hasta la disolución del Partido Mexicano Socialista, que le da pie a la cuarta generación, que es la de la Revolución Democrática. Entonces, es como yo lo caracterizo. Entonces, Luis I. Rodríguez es una figura fundamental para entender la segunda generación de la izquierda mexicana, que es el nacionalismo revolucionario cardenista lombardista. Hay que ser justos con Lombardo, porque luego se habla nada más de Cárdenas, pero Lombardo no se entiende el cardenismo sin Lombardo Toledano. Entonces, Luis I. Rodríguez fue una pieza fundamental, incluso antes de haberse ido al exilio, a la vida diplomática en Francia, de lo cual aquí está el testimonio, sino que es fundamental en la conformación de ese régimen postrevolucionario, porque él fue el primer presidente del Partido de la Revolución Mexicana, que como todos sabemos es el primer ajuste de tuercas del Partido Nacional Revolucionario. De hecho, en el libro de Luis Javier Garrido, el clásico estudio del PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada, en la portada está el general Lázaro Cárdenas y al lado está Luis I. Rodríguez. Entonces, es fundamental entender a esta izquierda nacional revolucionaria y el testimonio que nos da Luis I. Rodríguez para poder comprender precisamente cómo ese nacionalismo revolucionario se expresa a la escala de la política exterior, la política diplomática y la política de asilo de México, sin la cual no se entiende prácticamente el siglo XX, no nada más el español, sino después, por ejemplo, el exilio latinoamericano, ¿verdad? Esos son los dos principales exilios sin los cuales prácticamente no se entiende la historia de las instituciones, la historia ideológica, la historia política, la historia de la militancia, no se entiende sin esos dos grandes exilios. Entonces, pues yo saludo y celebro la edición de este libro extraordinario. Su lectura es muy emotiva, ya digo, porque es el diario de ese periodo tan crucial y tan complejo para Francia, ¿verdad? Porque fue la Francia que colaboró. El mensaje que le envían ahí cuando les dice los refugiados se van a venir para acá y esto va a ser una muestra de esperanza para ellos y una lección dura para ustedes, ¿no? Les dice, ¿verdad? Es un poco el mensaje. Entonces yo celebro esto, me siento literalmente como en casa por esta conexión que yo tengo personal, perdón que lo vuelva a decir, con la tradición ateneísta. Yo me consideraré un ateneísta de Madrid toda mi vida. Y pues agradezco muchísimo a Luis Genaro que me haya permitido participar en esta mesa para compartirles estos comentarios. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, maestro Carballo Robledo. Nuestro siguiente comentarista, Juan Luis Bonilla Ruiz, es presidente del Ateneo Español de México, institución cultural de la custodia y difusión de la memoria española. Como ya mencionamos, es director de la librería Bonilla de Libros Antiguos y dueño de la editorial Bonilla, así como fundador de la editorial Bonilla Artigas Editores. ¿Le permito cederle el uso de la palabra, por favor? Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Estoy muy sorprendido por este espacio que nos acoge hoy. La verdad es muy bello y ojalá en el futuro pues sea muy utilizado por las publicaciones, por las presentaciones, las publicaciones por lo menos de la Cámara de Diputados. Quiero agradecer también a la invitación que me han hecho a mí como representante un poco de ese exilio que llega a México muchos antes de que yo naciera, por supuesto, en 1939, y que llega gracias a este personaje que es Luis I. Rodríguez, que me parece una estupenda idea la recuperación del personaje en sí, o sea, el papel que hace en la diplomacia mundial, es complejo evaluarlo, pero es realmente relevante, ¿no? Me permitiré leer algunas partes del libro en donde, por ejemplo, platica en este encuentro ya mencionado con el general Petén de una manera, con unos argumentos y con un tamaño, y si pensamos que era una persona que tenía 35 años en ese momento, es muy complejo, ¿no? La verdad es que es un personaje muy valioso de nuestra historia y que tenemos que recuperar, ¿no? Entonces, la publicación de este libro me parece pues un gran acierto y quiero platicarles que bueno, este año
en el Ateneo Español, que cumplimos, como han dicho aquí, 75 años de existencia y que se cumplen 85 años de la llegada del exilio español. Planteamos, me parece que por el mes de septiembre, octubre, hacer un homenaje también a Luis I. Rodríguez, una reflexión y traer a la memoria de la mayor parte posible de gentes pues esta gran figura que hizo muchísimas cosas. Yo quisiera también, puesto que soy una persona que se dedica a los libros, me gustaría hablar del libro también. La semana pasada comí con Luis Genaro Vázquez y me dio el libro hace una semana. Y me dijo, oye, preséntalo, tal. Y dije, bueno, pues a ver si lo puedo leer, ¿no? Pues es muy poco tiempo, a ver qué pasa, ¿no? Pero me encontré con un libro realmente que los invito a recorrer. O sea, es un libro escrito como un diario del 1 de junio de 1940 al miércoles 10 de julio. O sea, son apenas 40 días. Y la narración que no hemos comentado por aquí, realmente es un libro muy bien escrito, es un libro que me ha impresionado mucho porque este personaje que era embajador, que era político, tenía una pluma literaria, la verdad, notable para su época, y es sorprendente cómo narra todas estas circunstancias de bombardeos, de negociaciones políticas, siempre desde un lado literario. O sea, uno no siente que está leyendo un artículo periodístico o una biografía, está leyendo, parece en mucho, un libro de ficción, ¿no? De lo bien que está leído. Y he elegido 3 pequeños pasajes para leer rápidamente y con la esperanza de que ustedes se animen a leerlo. La primera es del jueves 6 de junio. Dice: el sol parece un tambor guerrero. Por fin la muerte coloca su atril en este preciso ballet de sangre. 100, 200, 500 son los aviones que roban sus nidos a los pájaros y se enredan en los suaves columpios del aire. Luis I. Rodríguez describe de esta manera los primeros bombarderos nazis sobre París. O sea, la verdad es que me dejó muy gratamente sorprendido. El segundo párrafo que elegí es una especie de acto de justicia. Para nosotros, dentro del exilio, otra de las grandes figuras de la diplomacia mexicana fue Gilberto Bosques, que fue cónsul de México, mientras que Luis I. Rodríguez era embajador plenipotenciario. Dice Luis I. Rodríguez: juzgo un deber dejar en este diario el testimonio de mi profunda simpatía y mi leal comprensión a la seria, medulosa y edificante tarea que ha venido realizando el profesor Gilberto Bosques en los momentos más dramáticos que vive Europa. Siempre ha mantenido su trabajo en plano de la más conmovedora honradez, dando prestigio a su pensamiento y su obra, a las jornadas de rehabilitación humana que tan brillantemente ha desarrollado. Colaborador mío, para fortuna de nuestra causa, constantemente probó ante propios y extraños no tan solo sus capacidades intelectuales, sino la rica calidad de su espíritu. Remo amigo con el que puedo sortear mejor minutos de tormenta. Digo, de nuevo, muy bien escrito, ¿no? Y quisiera, por sugerencia también de Luis Genaro, leerles un poquito la entrevista que tiene Luis I. Rodríguez con el mariscal Pétain, que realmente es memorable. El señor mariscal de Francia concede su atención en estos momentos al embajador de los Estados Unidos mexicanos.
Lo seguí abriéndome paso entre millares de personas hasta encontrarme frente a la puerta señalada con el número 418 del propio hotel que, siendo tocada respetuosamente por el ayudante, sirvió de marco, segundos más tarde, a la grave figura del glorioso estratega de ejércitos aliados en la conflagración del 14. Sus ojos, de un azul intenso, escrutaron fijamente mis pupilas. Sus labios se entreabrieron sonrientes y, adelantando su mano como si ofreciera una herida abierta, me dijo: «Sea bienvenido, misionero de México, a esta mi propia casa que solo puede brindarle la modestia y la sinceridad con que ahora vive Francia». «Señor mariscal», le respondí, «cuando dos pueblos amigos buscan la ocasión de refrendar su solidaridad, inútil y hasta impropio, parece que se preocupen en montar grandes escenarios. Lo que usted me brinda hoy tiene la simplicidad de los hombres de mi pueblo y la actitud sincera del gobierno mexicano. Dígnese aceptarme como soy sin ninguna preocupación». Y entonces, apoyándose en mi brazo, me llevó sereno hasta su habitación, en donde departimos, él sentado en una butaca, yo al borde de su lecho, sobre la encomienda que México me había dado al servicio de los excombatientes españoles residentes en los territorios de Francia. «¿Por qué esa noble intención?», me dijo en algún momento, que tienden a favorecer a gentes indeseables. Le suplico, le interprete usted, señor mariscal, como un ferviente deseo de beneficiar y amparar a elementos que llevan nuestra sangre y nuestro espíritu. Y si les fallaran, como a todos, siendo como son renegados de sus costumbres y de sus ideas, habríamos ganado en cualquier circunstancia a un grupo de trabajadores capacitados, como los que más, para ayudarnos a explotar las riquezas naturales que poseemos. «Mucho corazón y escasa experiencia internacional», dijo Pétain. «Ahora, si cabe una pregunta, señor mariscal, ¿qué problema puede plantearse cuando mi patria quiere servir con toda la lealtad a Francia, deseosa de aligerar la pesada carga que soporta sobre sus espaldas, emigrando al mayor número de refugiados hispanos?» En fin, esa es la negociación que hace que posteriormente se calcula que había 500,000 personas en Francia, en aquellos españoles que habían huido de la dictadura de Franco. Nosotros en el Ateneo también tenemos una iniciativa que llevamos muy avanzada de hacer una serie de televisión sobre el personaje Luis I. Rodríguez, justo en los momentos de Vichy, en donde pues, le salva, entre otras cosas, la vida a Azaña, al presidente Azaña, pero hace muchas otras cosas en favor de ese gobierno de la República. Esperemos que lo consigamos, ya les avisaremos para que la vean. Bueno, en fin, muchas gracias. Quiero invitar a Ismael también a hacerse asociado del Ateneo Español de México. Lo esperamos por ahí y a los demás también. Muchísimas gracias y felicidades por este libro. Muchas gracias por sus palabras, presidente. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Jani Galán Jiménez, secretaria técnica del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Si es usted tan amable, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros en el Presidium, secretaria, diputado. Es un honor estar con ustedes. Buenas tardes a todo el público. Qué bueno que nos acompañan en la presentación de este libro. Yo estoy aquí en representación del diputado Gerardo Fernández Noroña. Pues él lamentablemente no nos pudo acompañar porque efectivamente su agenda está muy apretada. Y bueno, también estoy en representación de los demás miembros del Consejo Editorial y pues nada más para comentarles un poco sobre algunos aspectos técnicos de este libro que, bueno, ya se encargaron mis compañeros de hablar sobre los interiores, sobre la importancia histórica que tiene,
pero también es importante resaltar el material que tenemos aquí y todo el trabajo que hay detrás, porque cuando tenemos un libro en las manos quizá no pensamos en todas las personas que están implícitas, todas las personas que están participando y lo que representa hacer una publicación como esta, que es un libro que ya no se publicaba. Es un libro que su edición cesó y que gracias a Luis Genaro, al maestro Luis Genaro, es que tenemos la posibilidad de tener los derechos para que la Cámara de Diputados pueda hacer esta publicación. Nosotros hicimos una versión facsimilar de este libro. Esto quiere decir que no teníamos el archivo digital correspondiente para lo que ahora modernamente hacemos uso y para lo que los talleres gráficos de la Cámara de Diputados pueden hacer reproducciones más fácilmente. Entonces, lo que hicimos fue hacer un escaneo digital de la publicación que nos facilitó el maestro Luis Genaro y con esto se pudo hacer la reproducción. Entonces, es de notar el trabajo que se hizo, por ejemplo, en las capitulares que están al interior, pues cada una de estas imágenes a la hora de hacer el escaneo se tuvo que hacer un balance para que quedaran precisas y pudiéramos tener unas versiones digitales que tienen gran fidelidad. Bueno, y ni hablar del contenido. Es para nosotros un verdadero honor tener una publicación como estas en el Consejo Editorial, porque pues además del valor histórico que tienen por el contenido y el fondo de la obra, pues también es otra muestra de la capacidad que tienen nuestros talleres gráficos y que aunados a los esfuerzos del Consejo Editorial, pues dan como resultado este tipo de obras. No les hago más larga la tarde, supongo que el diputado Gerardo Fernández Noroña podría haber abundado mucho más al respecto de este libro, igual que los otros miembros, pero yo nada más quería hacer un comentario de cierre y decirles lo congratulada que me siento de haber hecho una obra como esta, de haber estado pues al tanto de cada uno de los detalles y que sea una obra que además está con mucho éxito presentándose también en nuestro stand en el Palacio de Minería que está aquí a unas cuadras. Entonces, pues yo los invito a que se sumerjan en la lectura y que no pierdan los detalles técnicos que existen detrás de una obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galán. Para realizar el cierre de esta presentación, escucharemos el mensaje del diputado Leonel Godoy Rangel. Si es tan amable, vicecoordinador. Gracias. Quiero agradecer la invitación a la presentación de este libro, de esta reimpresión, al director general jurídico de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vázquez, que cuando yo llegué a la Cámara, pues yo creía que era hijo de Genaro Vázquez, y resultó que no, este es otro Genaro Vázquez también ilustre. Y por cierto, igual que Ismael, yo quiero contar una anécdota. Yo me preguntaba por qué me invitaron a mí, si yo soy penalista, y pues no creo que se vaya a tratar el tema de los juicios que hubo en ese tiempo injustos contra los españoles republicanos. Renato Leduc fue becado a Francia, a París, justamente, y era un hombre muy alto, muy moreno, y narra, en aquellos años, hay una revista que era de los pocos espacios culturales que se tenía, o espacios literarios que se tenía, que era la revista Jaja, era una revista cómica, y ahí escribía sus poemas y sus artículos Renato Leduc, y platicó que cuando él estuvo en Francia, becado, tenía mucho éxito con las francesas. Y narra en uno de los artículos que manda a esta revista Jaja, que tarde me di cuenta, dice, que el interés de las francesas por mí no era de hombre, sino antropológico, lo querían analizar. Entonces, ahora me explico por qué me invitó Luis Genaro, no porque mi prosa ni por ser literato, porque por cierto, Gerardo Fernández Noroña
es un hombre muy culto que lee mucho y le está dando mucho impulso al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Efectivamente, hubiera sido una gran intervención de él, pero no demerita la que hizo usted, doctora. Me doy cuenta que me invitó Luis Genaro por ser michoacano. Ahora me doy cuenta que fue por eso, no por mis dotes literarios como Renato Leduc. Sin duda, la etapa del general Cárdenas como presidente de México, que hace unos días comí con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es mi maestro en la política. Yo decía, porque como ustedes muchos saben, es muy resistente al trabajo de Andrés Manuel, y yo le estaba diciendo, en 6 años el cardenismo marcó toda una época en la historia de México, el reparto agrario, la escuela pública, la expropiación petrolera, los sindicatos obreros, agrarios, pues hizo mucho. Y esta parte que diríamos que es la parte humanista de los asilos, muestran que si hubiera sido Francisco J. Múgica el sucesor del general Cárdenas, pues quizás hubiéramos vivido otros 6 años muy gloriosos de lo que aquí le llamó David, algo así como nacional revolucionario, que nosotros lo conocemos como nacionalismo revolucionario, la etapa más brillante de los revolucionarios mexicanos, y principalmente el general Lázaro Cárdenas, pero el otro, Francisco J. Múgica, también michoacano, de Tinguindín, Michoacán, pues quizá por eso y más la circunstancia del momento histórico que se vivía justo de la Segunda Guerra Mundial, inhibió al general Cárdenas de que Francisco J. Múgica hubiera sido el segundo presidente de un gran periodo del nacionalismo revolucionario, fundamentalmente en estas partes esenciales, agrario, educativo y de nacionalismo. Entonces, yo creo que nosotros también ahora estamos ante esa posibilidad de vivir una segunda etapa de pues una lucha que, como es mi caso, que soy una gente ya con muchos años, yo no provengo del PRI, les quiero decir, fui secretario de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, pero era un hombre tan incluyente que incluía a quienes no éramos priistas. Entonces yo nunca he sido del PRI, pero me siento muy orgulloso del cardenismo, que el general Cárdenas sin duda es el representante principal, y pues solo diría que lo que hizo Luis I. Rodríguez, pues como lo dijeron aquí, marca parte de la brillante diplomacia cardenista, humanista. Estaba Basol, estaba también Gilberto Bosques, y ahora, hasta hace poco que acaba de morir, que también forma parte de esta línea ilustre de embajadores humanistas que arriesgaban su vida, de Gonzalo Martínez Corvalá, otro gran cardenista, diríamos del postcardenismo. Él, igual que Berto Castillo, acompañaron, y César Buenrostro, acompañaron al general Cárdenas en su etapa ya de expresidente, que yo creo que fue tan brillante como su etapa de presidente de México, con grandes obras públicas, entre ellas en mi pueblo. Yo soy cardenista al cuadrado porque soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que su gran obra de ahí, con la visión que tenía el general Cárdenas, fundó un centro, un polo de desarrollo industrial en la costa de Michoacán, que seguramente ahora que conocemos lo que hizo Andrés Manuel en Salina Cruz, de aumentar el calado del puerto creo que a 24 metros para los barcos post-Panamá, va a haber más bronca con el ingeniero Cárdenas, porque el puerto de Lázaro Cárdenas tiene un calado de 20 metros. Antes de esta profundización del calado de Salina Cruz,
el de mayor calado de todo el Pacífico era el puerto de Lázaro Cárdenas, y en una etapa que hubo problemas con el Canal de Panamá, cuando estaba haciéndose las obras de remodelación, los barcos post-Panamá llegaban a Lázaro Cárdenas, ahora van a llegar a Salina Cruz, está más cerca, hay mil razones, va a estar en interoceánico ahí, pero bueno, eso no deja de echarnos bronca a nosotros los michoacanos de que ahí teníamos un puerto que solo necesitaba que se le pusiera atención. Tenemos espuela de ferrocarril, pero en fin, el general Cárdenas no solo hizo esto, sino que dejó una escuela que gente como Gonzalo Martínez Corbalá, ya fallecido el general, porque esto fue en 1973, lo del golpe de Estado en Chile, el general Cárdenas murió en 1970, entonces, pero dejó escuela, y esa escuela todavía continúa y es un hilo conductor de la historia de la izquierda mexicana, que sin todo ese movimiento del cardenismo y de lo que representó después por su propio valor el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del movimiento democrático, no tendría explicación de por qué ahorita gobierna un hombre de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que por eso también nosotros los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos del general Lázaro Cárdenas del Río y que debemos de luchar porque esta historia tan importante de nuestro país, de hombres que casi no son conocidos como Luis y Rodríguez y otros embajadores que representaron, reitero, ese espíritu diplomático que está plasmado en nuestra Carta Magna de la no intervención en los asuntos de los otros países, la resolución pacífica de los conflictos, en fin, estas brillantes tesis que tiene nuestra Constitución en materia de relaciones exteriores, de relaciones diplomáticas. Simplemente diría que en el tema ya del libro, pues yo creo que cuando menos yo creía que iba a tratar iba a ser más amplia el pasaje de la tragedia de los españoles republicanos que huyen del terror franquista y llegan a otro país donde justo llegan los papás de los franquistas, que es el nazismo alemán, como también el fascismo italiano. Y creo que por eso mayor valor tiene lo que hizo el general Cárdenas por tratar de rescatar de las fauces del fascismo a los republicanos españoles, que como después fueron los judíos, pues por cierto, qué paradoja, aprendieron muy bien, ahora están casi extinguiendo Luis Genaro le llama holocausto, yo le llamo un exterminio étnico, que es lo que están buscando, por eso están asesinando niños y mujeres, porque están buscando que no cunde el ejemplo palestino, y eso es muy triste, porque muchos de estos hombres dieron su vida en contra de ese fascismo, de ese nacionalsocialismo que amenaza con regresar, con Milei en Argentina, es el mayor representante aquí en América Latina, y por eso el exilio español no solo nos nutrió cultural, literal, científicamente, sino que también nutrió nuestros espíritus, cuando menos de los que creemos en un México sin desigualdades, de justicia, y los españoles republicanos sin duda nos trajeron esa parte esencial de lo que somos ahora los mexicanos. A mí obviamente me tocó tratar a los niños españoles que estaban en la Casa México-España en Morelia, que por cierto esa escuela, ese internado todavía continúa con muchos apremios, pero ahí está, como muchas escuelas públicas. Y pues me siento muy honrado, Luis Genaro, de que me hayan invitado
por supuesto a la maestra Graciela Báez, nuestra secretaria general de la Cámara de Diputados, que es una mujer que promueve mucho este tipo de eventos, de presentaciones de libros. Creo que la veo más en presentaciones de libros que ahí en la Secretaría General de la Cámara. Creo que nunca he ido a su oficina, pero es una mujer eficiente en su trabajo, pero fundamentalmente muy interesada en la vida cultural de nuestro país, y no de cualquier cultura, sino de una cultura progresista, liberal. Y a mí me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes, y pues muchas gracias a todas y todos. Agradecemos sus palabras, vicecoordinador. A continuación, les pedimos a los integrantes de este presidium si son tan amables de ponerse de pie para realizar la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Es así como damos por concluida esta presentación. La Cámara de Diputados les agradece a ustedes su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.